Brutal. Ingeniero menosprecia al albañil, pero su cálculo en tiza salva el puente a medianoche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban y la neblina comenzaba a descender sobre el viejo puente de cemento. Un escalofrío recorría la espina dorsal de todos los que estaban a su alrededor. Todos los ojos estaban fijos en el albañil, un hombre de rostro surcado por el tiempo, que se erguía firme, con sus manos llenas de tiza. La indignación del ingeniero, un hombre que despreciaba al resto por su arrogancia, se hacía palpable. ¿Crees que con ese garabato en la calle vas a salvar el puente? Había soltado entre risas burlonas, pero no en su pecho temía el silencio que seguiría. Las sombras danzaban sobre los muros de concreto mientras la multitud murmuraba, tensionando el aire con dudas y expectativas. ¿Acaso un simple trazo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte esa noche? Una explosión de luces rojas y azules flotaba en el horizonte, claramente lejos de la calma del momento, mientras el albañil, con su rostro sereno, seguía sumergido en su cálculo. Las líneas de su tiza parecían cobrar vida, conectando imaginariamente las viejas estructuras con nuevas posibilidades. Sin embargo, su pecho se apretaba. Esa presión habría hecho lo suficiente. Los murmullos se intensificaban. Ese ingeniero va a pagar caro su orgullo, decía una anciana con el corazón en la mano, como si todos sintieran su peso. Cada palabra giraba en espiral, llenando la atmósfera de tensión. El ingeniero, incapaz de prever la tormenta, se acercó un paso más, cada vez más encorvado ante la realidad que podría estrellarse en breve. La tiza apenas se movía, pero era como si el albañil estuviera sintonizado con la latente energía del puente, un ritual en medio de la confusión. Los autos que se acercaban a gran velocidad eran un eco distante de lo que podría suceder. En ese instante, el aire se volvió más pesado, una sensación de inminente tragedia se cernía sobre cada corazón presente. ¿Se desplomaría el puente? ¿Un grito desgarrador reseñaría su fracaso? Con un leve roce de su mano, el albañil trazó la última línea, la que podría cambiarlo todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás allí, dale al botón de like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, así que conectemos. Con la última línea aún fresca en la superficie del concreto, el albañil sintió un sudor frío deslizarse por su frente. Se preguntaba si había trazado el camino correcto, si su cálculo salvaría lo que todos temían perder. Justo entonces, un temblor recorrió el suelo. La noche se había vuelto oscura por completo y una sensación de urgencia envolvía a todos. El ingeniero retrocedió mientras el puente crujía. ¿Sería este el final de su arrogancia o el inicio de algo más grande? ¿Quién realmente estaba en control? El aire temblaba con el retumbar de los pasos de los autos acercándose. La multitud, congregada en un círculo de tensión palpable, contenía la respiración. El puente, en su angustiosa espera, parecía un laberinto de pesares y dudas. El albañil sentía como el pulso de la estructura resonaba en su pecho, cada crujido un eco de lo que estaba en juego. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer joven, que había estado observando, se desplomó al suelo, con las manos en la cabeza, presa del pánico. «Mamá, no. No puede ser», susurraba entre sollozos. Todos se giraron hacia ella, con el corazón encogido. ¿Qué había visto? La angustia aumentaba, y el ingeniero, ahora visiblemente inquieto, se volvió hacia el albañil. «Tienes que terminar lo que empezaste», exigió, su voz temblando de ansiedad. Sus palabras le cayeron como rocas al albañil, que se sintió invadido por la presión. Él no solo estaba salvando un puente, estaba atrapado entre la vida de cientos de personas y el desprecio de un ingeniero petulante. El temblor se intensificó, sacudiendo el puente con una fuerza inusitada. Las luces de los autos, que antes eran distantes, se convirtieron en un tumulto en su mirada. Con un suspiro profundo, el albañil se centró, mirando su trazo de tiza que había conectado partes del puente de una manera que parecía, en la teoría, tan simple y efectiva. «No puedo fallar ahora», murmuró para sí mismo, sintiendo la historia de generaciones de trabajadores, de soñadores y luchadores que habían construido ese mismo puente. Era su legado,
su memoria viva. Mientras tanto, el ingeniero se había acercado un poco más al borde, observando la estructura con una mezcla de aprehensión y desdén. Esto es un desastre. Las cargas no cuadran, dijo, su voz ahora un susurro arrastrado por el viento que parecía burlarse de él. La presión que había ejercido sobre el albañil podía regresar y aplastarlo a él mismo. El albañil cerró los ojos brevemente, recordando a su padre, un viejo albañil que siempre le decía, cuando las cosas se ponen difíciles, escucha la estructura. Ella siempre sabe lo que necesita. Con una nueva determinación, trazó una serie de nuevas líneas, cada una sintiéndose más fuerte, más conectada a la esencia del puente. De repente, un sonido ensordecedor resonó desde el interior del puente como si un grito de dolor ancestral brotara de las entrañas del concreto. La multitud dio un paso atrás, con manos temblando y ojos desorbitados. El ingeniero se quedó paralizado, incapaz de moverse, mientras el albañil se lanzaba hacia el borde del puente, su corazón golpeando con fuerza como si intentara escapar de su pecho. «Es ahora o nunca», gritó, mientras el puente retumbaba bajo sus pies. Un escalofrío de desesperación recorrió a todos, y en un momento de inusitada claridad, se dio cuenta, todo dependía de él. Tenía que actuar, pero sería suficiente. Las luces de los autos ahora se veían más cerca, y el rugido del motor se hacía ensordecedor mientras el albañil miraba al ingeniero. «¡Ayúdame!», decía a gritos, el sudor empapando su frente. Pero el ingeniero, atrapado entre la razón y el miedo, no sabía si seguir la voz de su odio o aceptar que quizás el albañil tenía la razón. Después de todo, el puente continuó crujiendo y el tiempo parecía detenerse en una danza frenética. Podrían ambos dejar a un lado sus diferencias antes de que fuera demasiado tarde. La noche estaba lejos de terminar, y con cada segundo que pasaba, el puente se acercaba más y más al abismo. ¿Quién salvaría a todos esa noche? La pregunta pendía en el aire, pesada como un bloque de concreto. La lucha del albañil se convirtió en un torbellino de adrenalina. Con la multitud abrumada a su alrededor, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Cada crujido del puente era un lamento, un grito de auxilio que clamaba por su atención. Su mente zumbaba con el eco de su padre, las palabras resuadrando en su interior. Escucha la estructura. Pero, ¿qué dirección debía tomar? El ingeniero, aún aprehensivo, pareció despegarse de la parálisis. Con un gesto irritado, sus ojos se encontraron con el albañil, y en ellos había una chispa de duda y urgencia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz casi rasguñando el aire, pesarosa como el cielo cargado de tormenta. «No hay tiempo para experimentos». «Si te equivocas, será un desastre total». La certeza en la voz del albañil le provocó una punzada de desafío. «No hay riesgo sin una respuesta», pensó mientras trazaba líneas nuevas en la tiza. Frustrado, el ingeniero dio un paso más hacia el borde, levemente inclinado. La multitud había comenzado a murmurar, el miedo inundaba el ambiente, contagiándose de rostro a rostro, como un virus. «Si esto no funciona, si el puente se desploma, todos seremos responsables», vociferó el ingeniero, su voz se elevaba a las estrellas, pero en su interior él también luchaba. La imagen de las familias que cruzaban a diario el puente se presentó ante sus ojos, llenándolo de dudas y una urgencia irrefrenable. Mientras tanto, el albañil concentró su mirada en la estructura. Cada movimiento se sentía intuitivo, como si el puente le estuviera susurrando lo que necesitaba. Con manos temblorosas, pero firmes, ajustó los cables que sostenían la pasarela. Empezó a recordar cada enseñanza, cada técnica que había aprendido a lo largo de su vida, incluso aquellas que creía olvidadas. Cada milímetro de piedra que tocaba parecía cobrar vida de nuevo, luchando por mantenerse en pie. Un estruendo repentino volvió a sacudir el puente. Las luces de los autos parecían parpadear como estrellas moribundas, el rugido de los motores ensordecía a la multitud. El albañil sintió como el suelo se movía bajo sus pies, como si fuera el último aliento de una criatura herida. Necesitaba terminar rápido. El camino solo duraría si él lo terminaba, y estaba decidido a hacerlo. Cada pico de sudor que corría por su frente era un testamento de su batalla interna. «Más tiza, más cables», gritó al ingeniero, que, a regañadientes, comenzó a ayudar. Los dos hombres, antes en oposición, hallaron cierta sinergia, una conexión que antes pareció imposible, pero en el instante que el ingeniero enderezó un cable, un nuevo grito se alzó de la multitud. «Mira», alguien exclamó, apuntando hacia un punto al otro lado del puente. Una sombra siniestra se deslizó, un camión descontrolado apareció en el asfalto.
Los motores ahora eran un rugido infernal que aumentaba su proximidad. Está perdido, pensó el albañil, sintiendo el terror arrastrarse por su columna vertebral. La realidad se apoderó de él de golpe, no solo lucharía por el puente, sino por la vida de aquellos que aún podían cruzar. Cada instante se volvió vital. El ingeniero, en un acto instintivo de redención, saltó hacia el borde, tratando de hacer señales. La multitud retrocedía, el pánico reinaba, el albañil podía ver las caras distorsionadas por el miedo, pero su enfoque aún permanecía en las estructuras inestables que caían con cada retumbar del camión. Podrán ambos salvar no solo el puente, sino también a los que cruzan por él. En el horizonte, la luz de la mañana comenzaba a desafiar la noche, pero de repente, el retumbar del camión se hizo más ominoso. ¿Llegaría a tiempo? ¿Quién sería el líder en esta carrera contra el destino? La balanza pendía y por un instante, todo parecía destinado a desmoronarse. El caos era palpable mientras el albañil sentía cómo el tiempo se convirtió en un enemigo. Cada segundo que pasaba era un aliento más de ese monstruo metálico que se acercaba. El ingeniero aún estaba en la línea divisoria, tratando de evitar el desastre. Pero los gritos se intensificaban en la multitud, creando un coro de desesperación que resonaba en los oídos del albañil. «¡Alto!», gritó el ingeniero, pero su voz se perdía en la tormenta de pánico. Sin embargo, el albañil no podía esperar más. La visión de las familias cruzando el puente, ignorantes del peligro inminente, lo atravesaba como un rayo. Con una determinación renovada, tomó una decisión radical: debía actuar rápido. «Sujeta ese cable», bramó, apuntando hacia el ingeniero. Sin pensarlo, el ingeniero obedeció, atrapando el cable entre sus dedos, pero su mirada mostraba confusión. El albañil comenzó a conectar ideas, ofreciendo instrucciones rápidas, entrelazando su instinto con la lógica que había aprendido de su padre. «Debemos hacer que el puente se flexione, que se adapte», explicó en medio del caos, mientras levantaba su mano en dirección al camión descontrolado que se acercaba como un Godzilla enfurecido. Cuando el ingeniero comprendió lo que el albañil trataba de decir, lo miró con una mezcla de desesperación y respeto. Cada palabra del albañil se sentía como un último rayo de esperanza. Mientras el ingeniero se unía a la batalla, el albañil empezó a dibujar diagonalmente con la tiza. Una configuración que podía cambiarlo todo, una estrategia que podía minimizar el daño. Cada trazo en la piedra fue como un mantra que reafirmaba su confianza. Pero el camión rugía, haciendo vibrar el suelo. Una careta de muerte se asomaba a la vista de todos. Con los neumáticos a punto de estallar, el albañil sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás. «Más rápido», gritó al ingeniero. Con la multitud instalada en un silencio tenso, observaban la escena, el albañil y el ingeniero con la vida de todos en sus manos. El albañil cuadró los hombros, concentrándose. Tenía que dejar atrás el miedo, debía ser la voz de la esperanza, la razón en medio del caos. Mientras el ingeniero se movía frenéticamente, el albañil transformó su energía en determinación. El sudor caía de su frente, un constante recordatorio de la carga que llevaba. Queda poco tiempo, no podía dejar que el destino lo engañara. De repente, una explosión de sonido interrumpió sus pensamientos. El camión había perdido el control unos metros antes de la entrada del puente. Fue como una bomba en el silencio, un crujido seguido de un brutal estruendo, y la multitud gritó al unísono. El corazón del albañil se detuvo. El instantáneo miedo se mudó a sus entrañas como un nudo. ¿Y si no llegaban a tiempo? ¿Y si todo su esfuerzo se desvanecía en nada? Pero en su mente solo había una dirección: seguir luchando, no rendirse. Entonces, la sombra acercándose se detuvo. Un frenazo ensordecedor reverberó. «Esto no puede ser», pensó el albañil, su corazón latiendo frenético. La multitud observaba contrita, y el ingeniero, al ver el camión en un giro inesperado, gritó en un intento desesperado de alertar. Fue en ese instante que el albañil notó un movimiento que desataría todo el terror acumulado. Una pequeña figura se asomó por la ventana del camión. Era un niño. El albañil sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué pasaría si el conductor perdió el control por completo? La estrella de su vida podía apagarse en un abrir y cerrar de ojos. «¿Cómo podemos hacer que se detenga?», exclamó el ingeniero, el temor que antes no había mostrado ahora dominando su voz. Sin respuesta inmediata, el albañil sintió que la urgencia lo consumía. Cada latido era un recordatorio de que la vida estaba en juego.
Podríamos hacer que el puente lo detenga, sugirió el ingeniero, su mente trabajando a 1000 por hora. Podemos cambiar la dirección del peso, solo si actuamos rápido. Mientras ambos hombres ideaban una solución, la tensión alcanzó un punto de quiebre. La multitud había callado, todos esperando un milagro que parecía distante. Pero uno nunca sabía cuándo la esperanza podía surgir desde las sombras y así, inspirados por ese pequeño resplandor de vida, decidieron que el tiempo no era su único enemigo. ¿Podrán salvar al niño y detener el camión? ¿O los obstáculos que llevan el futuro de todos en sus espaldas terminarán aplastándolos? La respuesta, un misterio que se avecinaba cada vez más cerca. El albañil sintió que el tiempo se había detenido, y en su mente, cada segundo era una eternidad. La idea de cambiar el peso del puente sonaba como un faro en la oscuridad. Sin embargo, la lógica también le decía que era un movimiento arriesgado. La multitud, con rostros pálidos y ojos desorbitados, parecían ser testigos de un cuento de terror, y él debía escribir un final diferente. Necesitamos que ese niño salga del camión, dijo el albañil, dirigiendo su mirada hacia el ingeniero, quien parecía estar en su propio mar de dudas. El ingeniero asintió, comprendiendo la urgencia detrás de las palabras del albañil. Pero, ¿cómo podrían lograrlo en medio del caos? El camión seguía moviéndose, cada vez más cerca del borde del puente, como un depredador acechando a su presa. Tú, el de la camisa verde, gritó el ingeniero a un joven que estaba parado cerca de la multitud. Necesitas ir hacia el camión. Hazle señas al niño para que se mueva. La voz del ingeniero resonó, clara e imperativa, y el chico de la camisa verde, sorprendido pero decidido, empezó a correr hacia el camión. El albañil sintió como la esperanza crecía, pero su corazón seguía golpeando fuerte. Más rápido, se apresuró a gritarle al chico. No te detengas. El joven, con el rostro más pálido que nunca, llegó al borde del puente y comenzó a gesticular frenéticamente hacia el interior del vehículo. El niño lo miraba, su expresión llena de confusión y miedo, mientras el motor del camión seguía rugiendo como una bestia enfurecida. Mientras tanto, el ingeniero y el albañil trazaban mapas invisibles en su mente. El albañil se centró en su tiza, los movimientos eran como danzas que bailaban en el aire, cada línea, cada curva marcando el destino del puente. Con determinación, el ingeniero comenzó a dirigir a la multitud, pidiendo ayuda a otros para sostener la estructura, ajustar el cable, utilizar cualquier cosa que pudieran encontrar. ¡Deténganse! Sujétenlo, ordenó el ingeniero mientras comenzaba a ajustar los cabos. El peso necesita cambiar. Tenemos que coordinarlo. La multitud seguía las órdenes con un instinto de supervivencia. El albañil sentía que el puente respondía. Era como un organismo vivo que controlaba su propio peso, flexionándose sutilmente bajo la presión, pero de pronto, el niño dentro del camión dio la vuelta, su pequeño rostro gritando de terror. La madre, atrapada entre la multitud, extendió su mano hacia él, y el albañil sintió que la tensión alcanzaba un nuevo punto de explosión. Él no puede salir mientras el camión esté en movimiento, gritó el ingeniero. Brusco. Conecta ese cable en el medio. Sin pensarlo, el albañil se puso de pie, llevando la tiza a su lado como si fuera una espada. Un último tirón de adrenalina le atravesó el cuerpo al ver cómo el niño se agachaba, escondido entre los asientos. Se dio cuenta de que todo estaba en juego, y el tiempo se convirtió, de nuevo, en su peor enemigo. El joven de la camisa verde retrocedió. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El niño dentro del vehículo dejó escapar un grito estridente que destrozó el silencio tenso como un estallido de cristal. En ese momento, el albañil tuvo una revelación desgarradora. Si podemos desviar el camión en el último momento, vociferó. Si rotamos el peso, el motor lo hará más lento, no podrá seguir avanzando. El ingeniero miró al albañil y comprendió la nueva estrategia. Pero había tiempo para hacerlo. Justo cuando creían que habían encontrado su camino por entre las llamas, una nueva sombra se cernió sobre ellos, un destello de luces azules y rojas apareció en la distancia. Un par de patrullas estaban acercándose, pero serían una ayuda o un nuevo obstáculo en su salvación. La pregunta quedó suspendida en el aire, dejando a todos los presentes a la espera de un desenlace incierto que, con suerte, no gritara tragedia. ¿Podrían el albañil y el ingeniero atajar lo que se avecinaba y salvar la vida del niño? Y sobre todo, ¿a quién buscarían entre la multitud? ¿Cuándo el reloj de vida amenazaba con estallar? La respuesta estaba por revelarse en un océano de incertidumbre.
El silencio tenso en el puente se vio interrumpido por el sonido desgarrador de sirenas que se acercaban. Las luces parpadeantes brillaban intensamente, marcando la llegada inminente de ayuda, pero el albañil sabía que esa ayuda también podía convertirse en un nuevo obstáculo. Las patrullas frenaron bruscamente al borde del puente, levantando una nube de polvo que se coló por entre los rostros angustiados de la multitud. «No», exclamó el ingeniero con voz entrecortada. No en este momento, los oficiales de policía, con una mezcla de curiosidad y determinación, comenzaron a descender de sus vehículos, pero al ver la situación, se detuvieron bruscamente. El clima en el aire se llenó de una mezcla de miedo y determinación mientras los ojos de todos se centraban en el camión, que aún se tambaleaba peligrosamente. «Tenemos que actuar rápido», dijo el albañil, sus manos sudorosas apretando la tiza. «Si conseguimos que el niño se mueva, divertiremos el peso justo a tiempo». Los murmullos entre la multitud se convirtieron en un clamor de ansiedad. La madre, aún atrapada entre la multitud, gritó el nombre de su hijo, su voz desgarradora atravesando el caos como un rayo. El niño asomó la cara entre los asientos, sus ojos brillando con lágrimas. «Espera», gritó el albañil, levantando la mano. «No te acerques al borde». Con un impulso que le surgió desde lo más hondo, el albañil se lanzó a la acción. Se alejó de la multitud y corrió hacia el camión, su corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. «Aquí, niño», gritó, intentando llamarlo con una voz fuerte y firme, pero en su interior, sentía el nudo apretándose. «Mira hacia aquí», de repente, vio una chispa de comprensión en los ojos del pequeño. El niño empezó a moverse hacia la puerta del camión, titubeando entre la confusión y el miedo. La madre extendió la mano, mientras el ingeniero y otros comenzaron a sujetar los cabos del puente, intentando equilibrar la estructura que empezaba a chirriar. Un oficial de policía se acercó a gran velocidad, viendo el peligro que se avecinaba. «No». «Detente», gritó el oficial, tratando de frenar a la madre que iba corriendo hacia su hijo. El albañil sintió que su estómago se revolvía. El niño temblaba, atrapado en la indecisión. En ese instante, el camión, pesado y amenazante, parecía cobrar vida propia, acercándose más y más al borde. «Es ahora o nunca», vociferó el ingeniero, apretando los dientes mientras Coes escaparate los esfuerzos de la multitud. El albañil, con cada fibra de su ser, supo que no había margen de error. En su mente, realizó los cálculos una y otra vez, repitiendo la estrategia que Cole salvara a todos. «Desvíense», gritó de nuevo. «El peso debe ir a la derecha». Al instante, un tramo de personas se movió como un solo organismo, ajustando los cables mientras el puente empezaba a crujir. Pero, justo cuando parecía que todo encajaba, un grito más, esta vez del niño, resonó en el aire. Todo se detuvo por un instante. La madre quedó detenida, su rostro transfigurado en desesperación. El albañil sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Podrían realmente salvarlos a todos? ¿O estaba el puente a punto de sucumbir en una tragedia irremediable? En medio del clamor y el desespero, un nuevo grito se alzó por encima del ruido. Un grito familiar. La voz del padre, que parecía haber surgido de la nada, atrajo la atención de todos. Era posible que hubiera llegado a tiempo, y en ese momento, el albañil supo que las decisiones que tomaban no solo afectaban el peso del puente, sino el destino de sus vidas. Mientras tanto, la pregunta flotaba en el aire: ¿podría el padre, apareciendo de la nada, ser la clave que encajase la desesperanza en una solución, o todo terminaría en tragedia cuando el puente se quebrara bajo su peso? La mirada del albañil se desvió del niño a la figura que emergía entre la multitud, el padre. Su rostro, cubierto de sudor y desesperación, se iluminó con una mezcla de esperanza y terror. Al ver a su hijo atrapado, un rayo de pánico dibujó surcos en su frente. «Hijo», gritó, estirando los brazos como si pudiera atravesar la distancia. La multitud contuvo el aliento, esperando la reacción del pequeño. El niño, aturdido, miró a su padre con lágrimas que caían, y en ese instante, algo cambió. Las fuerzas en el aire parecían estar en movimiento, como si el destino estuviera esperando un empujón. El albañil se sintió más ansioso que nunca. El camión seguía balanceándose, y el crujido del puente resonaba como un eco de advertencia. «Regresa», rugió el ingeniero, temiendo que la aparición del padre complicara las cosas. «No puedes distraerlo», pero era imposible detener al padre, ya tomado por la corriente de la emoción. Se abrió paso entre la multitud, ignorando a los oficiales que trataban de contener su impulso.
Con cada paso que daba, el equilibrio del puente se tornaba más frágil. El albañil lo vio acercarse, y una parte de él desesperaba porque el padre entendiera que su presencia era un riesgo. No, gritó nuevamente, en un intento de desviar la atención del padre hacia su hijo. El niño necesita ver el camino claro. La madre, atrapada entre la ansiedad y el amor, se unió a la balanza de sentimientos. Saltaba de un lado a otro, queriendo que su hijo supiera que su padre estaba cerca. El pequeño, dividido entre su deseo de reunirse con sus progenitores y el terror de la situación, dio un paso más hacia el borde. En ese momento, el albañil sintió que el mundo se le venía encima. Si se acerca un poco más, murmuró, sabiendo por la experiencia que el camión podría ceder de un momento a otro. Las luces de los vehículos de la policía lanzaban sombras inquietantes, mientras se desvanecían los murmullos de la multitud. Todos estaban atrapados en un hilo de tensión, como si el destino dependiera de un solo acto. Y justo cuando parecía que se disolvían las esperanzas, el padre, completamente imbuido en sus sentimientos, lanzó un grito que resonó en el aire como un trueno. «Mírame, hijo. Confía en mí», fue ese grito el que hizo detener el tiempo. El niño se quedó inmóvil, atrapado en un páramo de opciones. El albañil sintió que el pulso de la multitud estaba en un compás con el suyo, una mezcla de desasosiego y fe. Pero entonces, en un giro inesperado, algo crujió aún más fuerte. El puente se quejó como un gigante que despierta y decide revelar su fragilidad. Las cuerdas se tensaron, un sonido desgarrador llenó el aire. ¿Sería este el colapso que nadie había anticipado? La desesperación llenó su pecho. Si no lograban hacer que el niño volviera al interior del camión, todo podría volar en pedazos. «Vuelve», gritó el albañil, mientras la multitud comenzaba a perder la fe. Un sudor frío recorrió su espalda al darse cuenta de que quizás habían esperado demasiado. Era una batalla contra el tiempo. El albañil cerró los ojos un segundo, formulando silenciosas oraciones y estrategias en su mente, escalando la ansiedad. El peso del puente se multiplicaba en cada latido, y cuando volvió a mirar, el niño había tomado la decisión más impactante de todas, un último intento por acercarse a su padre. El albañil abrió la boca, pero no pudo emitir un sonido. ¿Podría haber algún rayo de esperanza? Pero el drama apenas comenzaba. Mientras el puente crepitaba ominosamente, una pregunta eclipsó la escena y la angustia se adueñó del aire. ¿Se derrumbaría el puente antes de que los corazones pudieran reunirse? La tensión era palpable. El albañil, con el corazón en un puño, observaba cómo el niño, impulsado por la desesperada llamada de su padre, se acercaba peligrosamente a los bordes inestables del camión. En ese instante, el puente crujía como un viejo quejumbroso, y cada queja resonaba como una advertencia que nadie podía ignorar. «¿Qué estás haciendo, niño?», la voz del albañil fue un susurro ahogado entre los murmullos de miedo que brotaban de la multitud. No podía apartar la mirada de aquella figura diminuta, casi congelada en el aire, como si el destino mismo le estuviera creando un espacio entre el amor y el peligro. Una sombra oscura pasó veloz desde el extremo del puente. Era uno de los oficiales, desesperado por controlar la situación. Su grito se mezcló con el eco del puente, pero ya era demasiado tarde. Las emociones habían desbordado la razón. El niño, sintiendo su estómago revolverse, dio un paso adelante. Fue como si un grillete invisible se rompiera, enviando oleadas de terror a través de la multitud. «¿Por qué no pueden bajar el camión?», preguntó alguien entre susurros, pero nadie tenía respuesta. Todos, atrapados en la crítica encrucijada, estaban en espera del siguiente movimiento. El padre se detuvo, su mirada fija en los ojos del niño. Su ansiedad se transformó en una especie de remordimiento. ¿Acaso él había sido el culpable de que su hijo se encontrara en tal situación? El albañil, sintiendo la inercia del momento, frunció el ceño. Era un dilema ético, un testimonio de lo que el amor puede lograr y destruir. El ingeniero sintió que la adrenalina se apoderaba de él. Sabía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con el pulso acelerado, comenzaba a considerar su próximo movimiento, pero dentro de su mente resonaba un recuerdo, aquel día en el que habían trazado ese puente sobre una hoja de papel, mientras el albañil trazaba cada línea con tiza, prediciendo su estabilidad. ¿Podrían esos cálculos ser la clave de la salvación? La multitud exhaló un grito colectivo cuando, en un giro inesperado, el puente se inclinó y el camión comenzó a ceder. Un sonido desgarrador llenó el aire y fue como si el tiempo se detuviera, cada respiración se transformó en un eco de desesperación.
El albañil, impulsado por un coraje inexplicable, se movió hacia los límites del caos. «No caigas», gritó, extendiendo su brazo con una determinación que nadie podría haber anticipado. Cuando se encontró frente al padre, una chispa de entendimiento brilló entre ellos, ambos luchaban por una misma razón, aunque desde ángulos completamente diferentes. De repente, todo se tornó gris. Trozos de cemento y metal cayeron. La madre quedó paralizada, incapaz de moverse. Los funcionarios, incapaces de mantener el control, observaron mientras el deck del puente se oscilaba, y su grito se ahogó en la vibrante emoción del momento. «Vuelve al camión», rugió el ingeniero, sintiendo la esfera de control escapar de sus manos. El niño, asustado ante la inminente derrota, miró a su padre y luego al albañil, buscando respuestas. En ese instante, el albañil recordó cada palabra, cada línea dibujada con tiza en aquel plano. La estabilidad del puente estaba en juego, y solo un desenlace podría cambiar el curso de esa noche sombría, pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿sería posible salvarlo todo antes de que todo se desmoronara? ¿O era esa la última oportunidad que tendrían? La respiración se detuvo mientras la multitud esperaba una señal, un milagro, algo que pudiera cambiar el destino. El albañil tomó aire profundo, sabiendo que el tiempo se le acababa y que su respuesta podría cambiarlo todo. Las grietas del puente se amplificaron, como si la esperanza y el miedo se entrelazaran en un mismo hilo. El albañil sintió el suelo temblar bajo sus pies. Cada vibración era un recordatorio de lo frágil que era todo, y de cómo en un instante, todo podía desmoronarse. La multitud contenía la respiración, y en el aire se mezclaban los murmullos de desesperación junto a los gritos caóticos de los oficiales, que intentaban restaurar el orden. «Bájate», gritó nuevamente el ingeniero, pero su voz se perdió en el tumulto, como si el puente absorbiera su desesperación. El niño, con los ojos brillantes de terror, parecía distante, atrapado en una burbuja de silencio donde solo resonaban los ecos de su propio miedo. Su padre, al borde de un colapso, tomó un paso hacia adelante, su pecho subía y bajaba de manera errática. Se sentía incapaz de actuar, pero cada impulso de protección lo arrastraba más al precipicio. Los gritos de la madre resonaban en su mente, clamando por un salvador que pareciera inalcanzable. Y en ese momento, como si el destino estuviera jugando su carta más oscura, el soporte de la estructura crujió violentamente. Con un gemido lastimero, el camión cedió, agonizando lentamente hacia un lado. La multitud, paralizada por el horror, lanzó un grito colectivo que retumbó como un trueno a través del aire. «Nadie se mueva», ordenó uno de los oficiales, pero nadie le escuchaba. Todos miraban expectantes, sintiendo que las esperanzas se deslizaban como granos de arena entre los dedos. El albañil, con el corazón palpitante, pensó rápidamente. Era un momento decisivo. Por un instante, su mente se iluminó. ¿Y si pudiera calcular el peso, la distribución, la tensión? El ingeniero había trazado líneas en papel. Un pensamiento sencillo, una idea clara, tenía que estabilizar el camión de inmediato. Sin pensarlo dos veces, casi instintivamente, se lanzó hacia un lado del puente, buscando la información que había adherido a su mente con el sudor y el esfuerzo. Con una mirada llena de determinación, comenzó a gritar instrucciones a quienes lo rodeaban. «Necesitamos que alguien coloque peso en la parte opuesta. Dividan la carga, ajusten todo lo que puedan. Hagan fila y manténganse firmes, que el peso se distribuya». Los miembros de la multitud reaccionaron, algunos se agacharon, otros corrieron como si la vida de cada uno dependiera de su acción. El padre sintió la sacudida dentro de él al ver cómo la desesperación comenzaba a conformarse con un nuevo sentido de propósito. Su niño seguía al borde y él, por unos instantes, se olvidó de su miedo, ocupando su mente solamente en el rescate. En el fondo, la madre, aún atrapada en el tiempo, observó cómo un grupo de extraños se unía en un esfuerzo colectivo. Su corazón latía con la esperanza de que todo no estuviese perdido. El albañil, sintiéndose como un maestro de su propia creación, dirigía cada paso, cada movimiento con una furia que emanaba de su ser. Pero entonces, el puente tembló violentamente una vez más, y el grito del ingeniero se volvió una súplica: «No, no puede caer ahora». El tiempo se había detenido, y todos esperaban el desenlace. La estructura oscilaba mientras el peso de las acciones tomaba forma. Una sombra caló la figura del niño. Por un instante, cada uno de ellos se encontró en un hilo desgastado entre el amor y la tragedia. De pronto, un fuerte crujido resonó en lo profundo del puente, y la catástrofe parecía inevitable. Y entonces, en ese fugaz instante de horror y valentía, una estruendosa explosión sacudió el aire. El puente estaba a punto de caer, pero la pregunta era:
¿quién podría salvarlo a tiempo? ¿O estaban todos irremediablemente condenados a la oscuridad? El estruendo que resonó no fue más que el clamor que precedía a la calma. La mirada del albañil se centró en el niño, que había quedado paralizado al borde del abismo, la confusión y el terror reflejados en sus ojos. La multitud, como un solo ser, contuvo el aliento. El tiempo se movía más lento, cada segundo se sentía eterno. El ingeniero, comprendiendo que lo que estaba en juego era más que un puente, sintió como su arrogancia se desmoronaba. Dos realidades opuestas se encontraban, la lógica fría y el instinto impulsivo. «Confía en mí», gritó el ingeniero, fortaleciendo el vínculo que había comenzado a formarse con el albañil. Ambos hombres entendieron que, a pesar de sus diferencias, eran los únicos que podían marcar la diferencia. Con cada crujido, se unieron en un impulso frenético. «Bájate. Tienes que correr hacia nosotros», ordenó el albañil al niño, extendiendo su mano hacia él, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desesperación. Y justo cuando parecía que todo iba a desplomarse, un súbito atisbo de entendimiento iluminó la mirada del niño. Ella sintió el clamor familiar de la voz de su padre a su espalda y la caricia de la esperanza. Se volvió hacia su padre, luego al albañil. «Salta, ven hacia nosotros», gritó el ingeniero, pero la decisión del pequeño era un rompecabezas aún sin resolver. Las sirenas a lo lejos se convirtieron en un eco lejano, la multitud dejó de existir en la mente del albañil, quien solo podía ver al niño y el futuro que dependía de esa decisión. «Ahora», gritó. Era el momento. En un movimiento decisivo, el niño dio un paso hacia adelante. La madre, al borde de un ataque de pánico, coreaba su nombre, pero el resto del mundo se había desvanecido en el suspenso tenso de esos segundos. El albañil y el ingeniero, como si estuvieran en la misma sintonía, alzaron sus manos. «Salta», gritaron a una sola voz. Y en ese instante, como un heroico destello, el niño dio un paso adelante, saltando hacia la seguridad de los brazos extendidos de su padre, que ya se había lanzado sin pensar. La madre, abrazada por la desesperación, sintió el alivio recorrerla mientras su esposo atrajo a su hijo hacia ella como un imán. Un rugido ensordecedor llenó el aire. El puente tembló de manera brutal, como un animal herido que clamaba por su vida. Pero el albañil estaba listo. Con un último esfuerzo, se centró en su tarea. Cada línea de tiza parecía cobrar vida, apoyando la estructura como una guarida protectora. «Sigue», gritó al ingeniero, quien, con nuevos ojos, entendió que la clave radicaba en trabajar juntos, en unir fuerzas. Mientras el puente flaqueaba, el ingeniero presionó el cable más fuerte, ajustando el ángulo. La multitud se agolpó, ansiosa, empujando su energía hacia el puente. Cada persona presente sentía el eco de sus corazones resonar en la estructura. La tensión fue abrumadora, pero justo cuando el peso se acercaba a su punto crítico, una luz brillante emergió de la oscuridad. Era una de las patrullas. En un abrumador instante de sincronización, los uniformados se unieron al frente del puente, siguiendo las instrucciones del ingeniero y del albañil. El tiempo avanzó a la velocidad de una bala. La luz del amanecer se asomaba en el horizonte, y, contra todo pronóstico, algo cambió en el aire. Un último crujido resonó, pero el puente resistió, como un guerrero desafiante que no se rinde ante la adversidad. La multitud estalló en vítores, abrazos y lágrimas de alivio. Con el niño a salvo en brazos de su padre, el albañil cerró los ojos dejando escapar un suspiro pesado, su pecho liberándose del peso de la preocupación. «Lo logramos», murmuró, sintiendo la historia de todos los otros trabajadores que hicieron posible ese instante. Sus manos temblorosas sostuvieron la tiza, no como un objeto, sino como un símbolo de esperanza. El ingeniero, ahora con una profunda admiración, extendió su mano al albañil. «Lo hicimos juntos», dijo, el derroche de respeto marcando la pauta. Ambos hombres, al fin, superaron el orgullo que los había mantenido separados. Con la luz del día bañado en sus rostros, la multitud se desvanecía, dejando solo huellas de una noche de caos que terminó en melancólica victoria. Los murmullos de amor y gratitud flotaban en el aire mientras la vida empezaba de nuevo en el puente. Un nuevo comienzo surgía, mostrando que incluso en la adversidad más oscura, siempre podía haber un atisbo de luz. Antes de que te vayas, espera. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora, cada clic alimenta el algoritmo y ayuda a seguir creando. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y si conoces a amigos que necesitan ver esta conclusión, compárteles este vídeo ahora mismo.
Solo los verdaderos fans muestran su apoyo a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más.